Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este miércoles 12 de julio del 2023. 12 de julio, hoy es día de algo, pero yo nunca me recuerdo. 29 grados Celsius aquí en La Julia, en el Distrito Nacional, con una sensación térmica de, vaya cogiendo, 34 grados. Eso es. Por eso que usted siente ese calorazo y el polvo del Sahara y dice que anda por ahí, posiblemente se forme una vaguada, pero nada en el panorama. No hay moros en la costa. Bien, informaciones variadas en el día de hoy. Tenemos que continúan las reuniones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, allá en Lituania, en su capital Vilnius. Apuesto que aquí hay mucha gente que conoce la OTAN porque era una cosa ahí de que un grupo que se reunía dentro del PLD y que lo que cortaban el jamón ahí. Esa es una alianza de seguridad hemisférica, bueno, ahí hay de Europa, de otros países, fuera de Europa. Entonces están reunidos. Ahorita vamos a comentar algunos detalles, ayer dábamos algunos pincelazos. ¿Y qué más tenemos? Bueno, detalles y la discusión sobre el tema de la Cámara de Cuentas. Ayer hablaba nuestro amigo el Contralor diciendo de que esas auditorías buscaban, ¿verdad?, demostrar que el dinero se estaba gastando de manera adecuada, pero eran auditorías hechas del 20 hasta el 21. Estamos en el año 23. Y lo que mostraron esas auditorías de Contraloría, control interno de las instituciones, es que había realmente un gran desastre. Y al decir que son subsanables, se estaba dejando entrever que no habían sido subsanadas con tiempo suficiente para haberlo hecho. Y eran 18, y en las 18 el desastre. O sea, algo que muestra que, como dicen aquí, bueno, si no es un récord, está bastante, un patrón, fundamentalmente un patrón de conducta, de actitudes, de acciones en la administración de la cosa pública. Todas esas cosas, nada de esas deben ser. Se les tipifica como irregularidades, indelicadezas, lo que tú quieras. Hay algunas sobrepasan ese tema. Entonces ahorita vamos a conocer lo de las posiciones que, cómo ha derivado el asunto del informe que presentó la Comisión de Diputados que se le encargó, que hacen las veces como de acusador, como de fiscal. Y yo siempre recuerdo, antes de entrar, ahorita lo vamos a conocer, unas declaraciones de la actual procuradora, doña Miriam Germán, que recuérdense que fue una juez brillante, digna, meritoria, que muy pocas personas pueden señalarle aquí, acá, cosas así. Aunque un juez aquí trabaja por su íntima convicción, ¿correcto? Y si su convicción es esa, y él descarga o condena a una persona, esa es su convicción. No tenía que ser la suya, sino la de él, que él es el juez. Bueno, dejando eso de lado, les recuerdo esto que ya decía con relación a las acusaciones y a los fiscales, que tienen que ser demostradas, es una parte. En un juicio, por eso los abogados hablan del juicio oral, público y contradictorio. Contradictorio significa que tú dices esto y yo lo rebato. Y un tercero, independiente, imparcial, que se supone el juez, entonces decide, toma a ver cuál es que en realidad de los dos tiene la razón en función de las evidencias, de las pruebas, ese tipo de cosas. Eso es lo que se da en un juicio, ¿no es verdad? En el caso nuestro, que es un juez el que condena. En el caso de los Estados Unidos, se usa un jurado, 12 personas que se sientan ahí y oyen la prueba, y más allá de la duda razonable, como ellos le llaman, tiene que haber unanimidad y entonces se condena o se absuelve una persona. Entonces, con lo de la Cámara de Cuentas, porque ahora está toda la prensa, el informe dice que hicieron. El informe, en todo caso, vendría siendo como el expediente que presenta el juez, no, el fiscal. Y se supone que en el Senado
Si la Cámara de Diputados considera que sí, que tiene méritos ese informe y se recomienda el juicio político, entonces en el Senado se hace el juicio y se pues destituyen y se nombran lo que se haya de nombrar. ¿Qué es lo que quiero significar con esto? Que ese informe, que tiene otros informes disidentes, fíjense, no hay unanimidad para nada, es solo una parte. Y en un juicio tienen que haber dos partes, la que acusa y la que se defiende. Y el que es acusado tiene con la Constitución sus derechos fundamentales, como le dicen los abogados, esas cosas ahora, tiene que tener la capacidad de defenderse y la oportunidad de defenderse. Y yo he oído a las damas decir, no, que se presenten claramente y que se transmitan las sesiones para que digamos todo lo que es. Porque no es por lo que diga ahí el hijo de Rogelio Genao, imagínense ustedes, y ese grupito que ha sacado. Entonces, pongo eso como colofón porque todos los periódicos lo tienen en primera plana. Lo del informe que ya había salido, porque acuérdense que Pacheco dio unas declaraciones que violaban la Constitución, que hicieron tal cosa, que sustituyeron auditoría, que Digo, pero eso dice Pacheco, el informe no estaba ni redactado. Ayer oía a un diputado decir que ese informe lo prepararon en Palacio. Ya vea cómo van las cosas. Le estoy dando, ¿verdad?, las pinceladas de lo que se está manejando y se está diciendo. Cuando entremos ahorita, pues sí, entraremos en más profundidad en los detalles, pero es más o menos lo que hay. Entonces, toda la prensa lo tiene en primera plana. Los hallazgos que presenta esa comisión. Por eso les digo, no olvidemos que esa comisión bien sería una sola parte, digamos la parte que acusa, y los acusa a los 5 y los mete a todos en un saco. Y yo decía desde hace tiempo, antes que saliera el informe, decía, pero ¿de qué las van a acusar? De vive lejos, de macachicle, de no llevarse bien con el otro, de chimosa, ¿de qué es que la van a acusar? Y esas cosas son faltas graves, que ameriten un juicio político, que ameriten y una pena y hasta sanción penal y inhabilitarlos por 10 años. Pero las cometieron todos. Hacen un desglose ahí, que eso es lo que les digo. Entonces, fíjense ustedes cómo aquí no todo es como lo pintan. Entonces nosotros tenemos que usar nuestro cerebro, nuestras neuronas para evaluar, sin dejarnos narigonear, ni por un lado ni por el otro, y tratar de ser lo más objetivo posible, y darle entonces una visión más global al asunto, de por qué resulta así, qué busca, qué se quiere, cómo fue, qué pasó. Entonces eso lo vamos a analizar cuando entremos en las noticias. Pero como les decía, fíjense que todos los periódicos lo traen y le dan unas titulares de primera plana que lo vamos a conocer en estos momentos. Vamos a ver, mire Diario Libre, dice, oiga cómo lo plantea Diario Libre, ya vea usted, juicio político, ¿verdad? Pues justamente ahora es que el tema se llama juicio político, porque antes eso era genérico, juicio político. ¿Usted sabe esos medicamentos genéricos que usted compra? Bueno, juicio político, muy bonito, le vamos a hacer un juicio político. Pero ahora es que usted lo está viendo como político. Ahora es que está politizado, político. Oposición bloquea juicio político a la Cámara de Cuentas. O sea, significa que el oficialismo promociona el juicio político a esa Cámara de Cuentas, que la nombró el mismo oficialismo. Y sigue diciendo el periódico Diario Libre, que lo hace así, escandaloso informe de comisión. Yo leí el informe, yo no vi nada de escandaloso ahí. Lo que veo son muchas boberías. Fija graves violaciones a todos sus integrantes. Opositores lo rechazan. Vea usted cómo ya lo trae ese periódico en su primera plana. Masiva participación en anual y literatura. Pandemia cerró 697 centros educativos, espero que los hayan abierto. Corrupción, Jean Alain provocó sanciones. Hay una foto de los señores de la OTAN, de los caballeros de la OTAN,
Y eso es lo que está en el Diario Libre. Se me ha frizado este aparato. Pues sí, entonces usted ve cómo se le da a cada información, se le puede dar el cariz que usted pretenda. Lo puede poner blanco, lo puede poner gris, lo puede poner negro. Pero a veces no es ni blanco, ni gris, ni negro. Es como es. Es como es. El listín tiene fentanilo. Informe revela cómo entró el fentanilo a República Dominicana. Recuérdense que ayer veíamos la declaración que hacía el director de la control de droga, decía que aquí no había fentanilo, y los directores y el exdirector del oncológico y del INCAR, del otro, la señora Tavares, ahí en la Correy Cidrón, que están los institutos del cáncer, decía que tienen que tener muchísimo cuidado por las falsificaciones que hay de recetas para obtener esos medicamentos. Y oía a alguien, eso es el listín que lo está trayendo por la greña. Eso es fundamental del buen periodismo, de presentar las cosas reales como son, que sirven para comunicación, para información de la ciudadanía, para que estemos alertas, pero también para que las autoridades tomen medidas y previsiones. Como, ay, listín, que está como que bien detrás de eso. No, eso es una realidad. Que a ti no te interese o que tú tengas tus intereses y no te convenga que se diga esa realidad, esa verdad, eso es otra cosa. Pero el listín sí está haciendo lo que tiene que hacer. Y ayer dio las informaciones y demostró y decía la opinión del director del oncológico y las advertencias que se hacían. Que esos son opiáceos, que en Estados Unidos tal cosa, andan aquí y lo cogen. Como andan muchísimas cosas y como anda el crack y como anda todo. Entonces no querramos tapar el sol con un dedo, no. Que 9 millones de gramos, si usted empieza a divide, coge una calculadora y divide, no le da que lo que ha habido es una doble contabilizada. Que no es verdad que se captura tanta droga. Y si se captura tanta droga, entonces también es que está entrando más droga de la que entraba entonces. Pero ese no es el punto, estamos hablando con relación a esto. Entonces, continuando con las primeras planas, el Caribe nos dice, PRM respalda juicio político a miembros Cámara de Cuentas. Usted ve un enfoque diferente. El otro dice, oposición bloquea. Lo pone en negativo. Informe representa escandalosos, qué sé yo qué. El titular, fíjese cómo pone este periódico. PRM respalda juicio político a miembros de la Cámara de Cuentas. No dice que la oposición son feos, ni son negros, ni son prietos, ni son azules, ni son nada, no. Que este partido, el oficialismo, apoya el juicio político. Eso es objetivo. ¿Entendió lo que le quise decir? El Ejecutivo da toques finales a proyectos, regulará empresas de capital público. Muy bien, eso está muy bien. Entonces, en ese anuncio, en esa noticia que decía PRM respalda juicio político, dice, faltas graves imputadas al Pleno son colectivas. Imputadas al Pleno, fíjense. Ellos son los que están diciendo que las hicieron, pero eso hay que demostrarla. Como le dijo la secretaria de la Cámara, del Pleno de la Cámara, que dijo, no, vamos, que Pacheco que salió diciendo eso, que presente, que convoque a una sesión pública, que la transmitan y que presenten los videos de las sesiones. El que nada teme, el que nada debe, nada teme. Si no hay nada que ocultar, ¿por qué no tomarle la palabra a esa dama y hacerlo como ella sugiere? Las Fuerzas Armadas harán una inspección puntual de temas específicos. El 28.51 del gasto en 6 meses fue para la deuda pública. Oiga usted, ¿está oyendo? El gasto que se hizo en estos 6 meses del gobierno
gasto de capital, gasto de aquí, gasto de allá, gasto de allá. El 28% de ese presupuesto, de ese gasto, de ese monto total, fue para el pago del servicio de la deuda. Para deuda, del gasto. No me refiero a los que le entró al gobierno del ingreso, sino del gasto. Ahí entra todo. Los ingresos que recaudó, las donaciones, los préstamos, etcétera, etcétera. Pero lo que se ejecutó del gasto, el 28%, se parece, recuerdan, a lo que yo les comentaba ayer, el análisis que le hacía, que usted puede argumentar lo que guste con relación a que hemos manejado la deuda, que es sostenible. Sí, hasta que no, es sostenible hasta que no es sostenible. Le parece a la señora aquella, ¿verdad? A la diputada, ¿cómo era? La candidata, una que era evangélica, que decía, si no hay luz, pues entonces estamos oscuritos. Sí, la deuda es sostenible hasta que deja de serlo. ¿A usted le parecería eso como que, ajá, sí, pues así? ¿Por qué hasta un día, como dice el cuento? ¿De qué hasta un día? Lo que pasa es que no queremos que lleguemos a ese día. Entonces, por eso es que uno hace las advertencias. Y digo, sí, muy bonito, presentar la deuda en función de la relación del Producto Interno Bruto para fines de comparación, para fines de análisis. Pero lo que importa al final del día es cuánto tú recaudas de ese Producto Interno Bruto y cuánto tú de esas recaudaciones, de esos ingresos fiscales, estás consumiendo para cubrir ese servicio de deuda. Entonces, ahí es que está el detalle de la optimización y de la buena gerencia y de la buena administración y que los recursos, además, que se estén usando de manera eficiente, se estén gastando con calidad, se estén gastando con una alta productividad. Que si yo tengo que hacer un presupuesto de capital y tengo que gastar 10 pesos, millones, miles de millones o lo que fuere, 10, y tengo que decidir dónde coloco esos 10, en qué proyectos los invierto, ¿cómo se hace? Si este me da una rentabilidad social o netamente económica o lo que fuere, vamos a decirlo, pero vamos a decir que rentabilidad de 15, este me da una rentabilidad de 10 y este otro me da una rentabilidad de 5, yo no cojo los 10 que tengo, 1.000 millones o los 10 millones o lo que sea, para invertirlo en el de 5. No, yo invierto primero en el de 15, que me da una rentabilidad de 15, que se va a repagar rápido. Se va a repagar prácticamente en 6 periodos, 15 por 6, en 90. En 6 años está repagado. Por ejemplo, ese se paga. El de 10 se paga en 10 años. ¿Me entiende? Entonces, así sucesivamente. Entonces, eso es lo importante. No es decir que hemos bajado, que aquí, y el endeudamiento subiendo, y subiendo todos los días, y cogiendo más apretado. No sé, usted me está vendiendo es fantasía. Porque al final del día lo que importa es con qué usted va a pagar. Con qué usted va a pagar. Y aprendiendo, como dicen en el campo, que también siempre hay que contar con el moquillo. El moquillo es una enfermedad que le da a los pollos. Usted dice que compró un pollo y que bueno, yo compré este pollo y esta otra gallina y estos pollitos y me dan estos huevos y crío y cuando vengo a ver tengo 10 pollitos y bueno, en un tiempecito voy a tener una granja. Resulta que le cae esa enfermedad y se le muere el pollito y se le mueren todos los pollos. Eso dice el refrán, hay que contar con el moquillo. ¿Qué significa en términos morales? Que hay que tener previsión de cosas que pueden resultar adversas, que vienen problemas que pueden ser internos como pueden ser externos, y entonces tú tienes que tener un margen para maniobra, y cuando estás en esa situación, pues no lo vas a tener. Ahí está, mírenlo ahí, 28% ahorita vamos a entrar en ese tema económico.
Bueno, ahí está el informe de la Cámara de Cuentas. El PRM respalda el juicio político y dice el PRM, para que ustedes vean cómo fue que se politizó de verdad, ahora es que se llama juicio político. Dice, los que se oponen a la transparencia. Los que se oponen a que se haga el juicio político y que se quiten esos 5 y se nombren otros 5. Recuerden, en estos días se hablaba de Aura Celeste, la mujer de Guillermo Moreno, que se iba a poner de senador, pero parece que eso no le daba, se cayó. Pero fíjense cómo andan las cosas. Entonces, hay muchas cosas que se dicen. Que ese informe vino de Palacio, que si lo hizo en la jurídica. Entonces, son tantas cosas que dicen, pero la oposición entonces también sus razones para hacer un informe disidente. Porque ya el PLRM lo cataloga de que los que se oponen son los que se oponen a la transparencia. Pero ellos duraron 3 años defendiendo a ese Montaraz, que ahora lo acusan de todo. Pero ustedes fueron que nombraron esos 5 señores, porque el PRM, el oficialismo, tiene control del Senado, absoluto. Las 5 personas que están ahí fue por decisión del oficialismo, del PRM. Ahora los quiere quitar a todos. Se dice que mi amigo, el senador Taveras, se reunió con las 3 damas y le dijo, esto lo podemos dejar así siempre y cuando pongamos al de Santiago, al otro, que yo digo que debió referirse cuando él las insultaba y todo, como presidente. Porque oiga cómo que se quiere. Entonces, nos hablan de transparencia, pero es jugando unas cosas raras. Entonces, dicen ellos, hay partidos que quieren perpetuar la situación inoperante en la Cámara de Cuentas, pero ahora es que se dan cuenta de eso. Yo siempre he dicho, y por eso creo que tengo la calidad moral para decirlo, que desde el principio dije, pues eso se resolvía simple. Los hubieran cancelado los 5 desde entonces, desde el principio que empezaron los problemas. No quisieron y todo era defendiendo al presidente, que eso se ha dicho, que es un hombre de Fulcar, que lo recomendó Fulcar, que era el poderoso para ese tiempo, el que manejaba el 4% de educación, acuérdense, el jefe de campaña del presidente Luis Abinader, hasta que le explotó el lío y tuvo que quitarlo de educación y ha salido a relucir todas estas cosas. Pero dice la señora de la Cámara de Cuentas que le pregunten por qué no se ha dado una auditoría, que él se paró en una reunión que se dice que esa la cerraron ellas, porque ya cuando él se fue hubo que cerrar la sesión, como que no es un consejo. Después que se aprobó una agenda tiene que cerrarse. Esos son detalles que están en los reglamentos y si se violaron, se violaron y si no, no se violó. Pero bueno, que sugiere ella que la historia eso lo va a traer, el tiempo lo dirá. Yo pienso que ya el tiempo está para que ellas salgan y digan todo lo que tienen. Que la pasada Cámara de Cuentas puso una ley de que no se pueden dar los plenos, pero la que llega tira otra y cambia eso. Pero la otra es esta. Entonces, aquí todo está muy manipulado. Entonces, dice, el informe disidente de las presuntas fallas cometidas por miembros que dice que comprometen la responsabilidad penal de funcionarios. Es un informe que dice que la comisión especial no tomó en consideración, tomó todo lo que le pareció, ese informe que recomienda el juicio político, pero los disidentes, que están la Fuerza del Pueblo, el PLD, otros partidos pequeños que estaban en el Congreso, dice que ese informe de esos diputados no consideró entonces otras presuntas fallas cometidas por miembros del organismo que archivaron 11 expedientes de auditoría que comprometen la responsabilidad civil de funcionarios, pero funcionarios actuales. Usted ve, entonces el PRM sale acusando a los otros de que no quieren transparencia, pero en el informe no se dice nada de eso, que involucra a funcionarios actuales que fueron auditoría, que guardaron auditoría, pero esa auditoría correspondían a los funcionarios actuales, que como dice ella, pregúntenle al presidente de la Cámara porque no ha querido dar a conocer esa. Entonces, dice el PRM que la Cámara debe estar desprovista de intereses políticos, pero ya ustedes ven que el interés político es lo que está primando encima de todo aquí. Se usan la palabrería para marear y para darle connotación al discurso, pero en la práctica, eso es un asunto totalmente politizado.
Miren lo que dice la auditoría, el informe ese, que hasta él mismo tiene derecho a defenderse, porque siempre se ha dicho que usted es inocente hasta que no se demuestre que usted es culpable. O sea, la presunción de inocencia que está constitucional. Dice, Janel Ramírez asignó fondos y archivó auditorías de manera ilegal. Dice el informe de los mismos diputados, pero ese es el señor que Pacheco, que Estrella, que el PRM, el oficialismo estuvo defendiendo durante 2 años. Cuando yo digo, pero hay que ver cada persona, intuito de persona. Los ilícitos son individuales. Podemos andar 5 muchachos juntos y agarra uno y le tira una piedra y rompe un carro por ahí, salimos corriendo todos porque no nos vamos a quedar. Y los agarra la policía. ¿De qué que me van a acusar a mí? Yo no he cogido piedra, yo no he tirado piedra, yo salí corriendo porque se rompió una... Entonces el que tiró la piedra es el que tiene que responder por lo que tiró. ¿Verdad? Más o menos. Entonces, ahí está. La comisión lo acusa de rechazar y archivar de forma ilegal informes de auditoría con indicio de responsabilidad penal, administrativa y civil sin haber debatido el contenido y los hallazgos que se representaban. Aquí está la auditoría, de la institución X, que el que estaba ahí debe ir preso por responsabilidad penal, pero a él no le interesaba que se conociera esa auditoría. ¿De quién? Ya ustedes pueden saber, de alguien que a él le interesaba que no se conociera. Un amigo de él, un allegado, un protegido de él, o uno que la protegía a él. ¿Se da cuenta? Entonces, nos han querido marear. Pero esto no es igual a decir que no se ponían de acuerdo, que si tienen un dinero, que no han hecho auditoría. Pero ¿quién es el presidente de la Cámara? Él era que tenía que haber hecho. Sin haber debatido los hallazgos que representaban. No se va a discutir nada. Y cerró la sesión. Y los aguarda ahí, lo tiene los expedientes ahí guardados. Dice que el funcionario habría votado en bloque 10 expedientes de auditoría con hallazgos y resultados diferentes. No entendí qué significa eso, pero bueno. Que ahí están de que una de la comisión IPI, el hipódromo, el quinto centenario, ganadería, asociación de ajedrez, no sé. Pero hay una de esas 10 que está el manejo de los fondos entregados al Partido Reformista. La pausa no es a lo loco, fue deliberada, a pota, como dicen en el Cibao, al Partido Reformista. Pero resulta que el presidente de esa comisión y el presidente que designa, recomienda esa terna, es el hijo de Rogelio Genao, que es diputado. ¿De qué partido que es? Del Reformista. Que ahora va aliado al oficialismo. Que el oficialismo es que está diciendo que la oposición no quiere, pero fíjense ustedes, entonces, aquí hay cosas que colgando parecen salchichones. Entonces dije que todo eso constituye una violación a la ejecución presupuestaria deficiente, que solamente ejecutaron un 54% del presupuesto y un 68% del aprobado para el 22 y un 54% del 21. Eso es incompetencia, eso es ineficiencia, pero eso no es una falta grave. De hecho, eso, ¿qué tú puedo decir? Eso pasa en las instituciones públicas. El gobierno mismo no ejecutaba ni siquiera lo que establecía del gasto de capital, ni en el primero ni en el segundo año. En este va por 31%, iba en estos días y estábamos a sexto mes. Y este año va mucho mejor en gasto de capital, por ejemplo. O sea que, vea usted, por eso yo le decía, pero ¿de qué es que los van a acusar? Porque al señor tiene una acusación de acoso sexual, acoso laboral, acoso qué sé yo. No sabía esto del que le había guardado esas auditorías con responsabilidades penal, protegiendo a alguien. Eso lo había dicho la señora de la secretaria de la Cámara. Pero fíjense ustedes, entonces, esto no debe ser meterlos a todos en un saco. Tiene que ser que cada cual responda por lo que haya hecho, que se ha generado un ambiente de conflicto y desacuerdo entre sus miembros. Y
eso es una falta grave. Que yo no me lleve con el que tengo al lado. Pues yo tengo obligatoriamente que llevarme con el otro. Entonces, no sé, que incumplió en plan anual de auditoría, pero ese es el señor que el partido de gobierno nombró ahí, el hombre de Fulcar, el hombre que tienen 2 años defendiéndolo. Por eso era que yo decía desde el principio. Pero lo hubieran quitado y ya. Yo decía, usted lo quita en la mañana y en la tarde nombra otra nueva cámara. Pero eso se podía hacer 2 años atrás. Ya estamos en campaña, señores. Arrancó la campaña. Dice Carolina que ya no va para síndico. Y allá hay 5 tigres tirados ya en el PRM. En Santo Domingo Este, en el otro sitio. Aquí estamos en campaña. Aquí ya todo el mundo está buscando lo que le convenga. Y cuando usted ve que se pone ese tema, usted dice, bueno, ¿qué tan sincero es? ¿Qué tanta sinceridad tiene esa supuesta búsqueda de transparencia y de que una Cámara de Cuentas sin ribetes políticos y sin inclinaciones para aquí y para acá? Entonces, obviamente, no es el timing. Dice que faltó a sus funciones al no convocar la cantidad de sesiones del Pleno que dispone el ordenamiento jurídico. Eso se había denunciado. Y el tipo cuando convoca las reuniones no incluye los temas sustantivos ni los informes de auditoría e investigaciones especiales que tanto se ha manoseado y se ha dicho. Esas investigaciones especiales son las que involucran a todos esos funcionarios actuales. No, poner temas baladíes. Pero total, aún fuese así, ¿eso es una falta grave? No. Y es lo que yo decía al principio. Entonces, nos han querido... de los 702 temas tratados en el Pleno, solo un 6% corresponde a informe de auditoría. 6 de 700 son 43 temas. Se tratan 702 temas en los plenos que dirige ese señor, y de esos 702, solo 43 corresponden a auditorías, a informe de auditoría, cuando la razón fundamental de esa institución es conocer esos informes de auditoría, aprobarlos y rechazarlos. Pero se pasaron 2 años defendiendo a ese señor. ¿Te das cuenta? Ahora nos quieren decir que los que no estamos, yo no estoy ni a favor ni en contra, me da trepito, yo lo que estoy es señalando que siempre ha habido una manipulación, y cuando he visto a las personas, yo digo, están tirando los molinos, y yo, ya yo sé por dónde vienen los tiros, de que veo quién es que está, cuál es por dónde es que quieren. Entonces, el mal desempeño y el ejercicio de sus funciones, al exhibir un comportamiento que afectó la buena administración de la Cámara de Cuentas, claro, insultaba a las damas, le decía hasta cucaracha y de todo, un montaraz, pero ¿cómo los nombraron ahí? Entonces, por eso 13 faltas graves a todos han traído por las greñas todas esas cosas. Pero, por ejemplo, asignación ilegal de los fondos. ¿Quién pudo haber asignado los fondos ilegalmente? El presidente. Falsificación en escritura pública. Preséntelo, eso es simple y sencillo. Yo he dicho, con esas auditorías especiales y las maquilladas, eso es lo que había que presentarle a la luz pública. Mira, aquí está. Mira, el desfalco de 700 millones. Cambiaron el número. Mira aquí la tripa de las auditorías donde se sacó la información. Míralo aquí. Donde había 500 metieron 700. Donde había 200 de gato pusieron 100. Eso es simple. Pero no se ha querido. Entonces las cosas que dice de los 13 que le pegan a todo el mundo, porque lo hicieron así porque quieren justificarlo y quitarlo a todos, sin analizar qué cometió cada cual y la responsabilidad que tiene cada cual, cómo va a ser en un juicio y cómo debe ser. Determinar archivos de auditoría de manera irregular. Oigan esto, alteración basada en la inconsistencia en las actas con respecto a los medios audiovisuales. Eso es como el que no conoce de esto, usted le dice eso y dice, ay Dios mío, cambiaron. Óigame, en un consejo yo tenía uno que daba trompón en la mesa y decía y botaba espuma por la boca y todo lo que ya acabaste, seguimos. Toda esa bobería no se ponían en el acta de la reunión. Lo que se ponía eran los temas, la discusión, si estábamos a favor, si estaba en contra, los argumentos fundamentales, básicos, pero toda esa bobería no se ponen. Entonces, vea usted, entonces eso es lo único que yo me niego, a que se nos quiera
es narigonear. Como por ejemplo, yo siempre he dicho aquí que el presidente con Chu Vázquez en el Ministerio de Interior le va a dañar 2 años como le dañó 2 años Fulcar. Pero aquí el presidente de la comisión de la Cámara de Diputados del partido de gobierno dice que el Chu Vázquez debió hacerle un favor a Abinader y renunciar, que no da pie con bola, que es incapaz, que todo eso, dice ese señor. Yo no he dicho eso, yo he dicho otras cosas, pero cuando tú lees, dice el tipo un diputado, para que el general Eduardo Tenque, que está en la policía, pueda continuar trabajando y desarrollando su majestuoso proyecto. Esto está mandado. Nosotros no lo hacemos por eso. Entendemos que las DBKIT no debe estar ahí porque la seguridad ha sido un fracaso en este gobierno y se propone una reforma y todo vemos, pero no da pie con bola. Pero fíjense ese cómo es manipulado. Entonces, eso es lo que nosotros no nos dejamos manipular. Vamos a hacer una pausa. Esto es Economía y Mercado. Venimos en breve.